la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por un nuevo día más de vida, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta noche todopoderoso. En tus manos queremos colocar nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, para que tú, Padre Santo, para que tú, amado Hijo, a través del Espíritu Divino, nos permitas entender tu palabra, Señor. Te pedimos, Todopoderoso, que nos ilumines, que nos bendigas, pero también, y muy importante, Señor, que en esta noche nos perdones de todos nuestros pecados, los pecados que hemos cometido durante esta semana, Señor. Bendice a cada persona que está viendo esta transmisión en este momento. Bendice su hogar, bendice su trabajo, bendice su familia, Señor. Y si hay algún enfermito o enfermita, Señor, llévales la sanación, llévales la salud, que puedan encontrar alivio y que puedan sentir tu amor, Señor. Bendito y alabado seas, Todopoderoso. Te amo de todo corazón y te amamos de todo corazón, y por eso queremos en esta noche recibir de ti. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos, Espíritu Divino, que no seamos nosotros los que hablemos, sino que a través de nuestra mente, corazón y boca limitada, tú lo puedas transformar, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestro corazón, y ablanda el corazón duro que tenemos, Señor. Bendito y alabado seas, Todopoderoso. Bendito y alabado seas, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, a estudiar el capítulo número 1, los holocaustos. El Señor llamó a Moisés desde la tienda del encuentro y le dijo lo siguiente: habla con los israelitas y diles que cuando alguno me traiga ofrendas de animales, me las deberá traer de su ganado o de su rebaño. Si el animal que ofrece en holocausto es de su ganado, tendrá que ser un toro sin defecto. Para que le sea aceptado, deberá ofrecerlo en presencia del Señor a la entrada de la tienda del encuentro, poniendo la mano sobre la cabeza del animal. Así el animal le será aceptado para obtener el perdón de sus pecados. Degollará el toro en presencia del Señor. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y después rociarán con ella los costados del altar que está a la entrada de la tienda del encuentro. El que presenta el animal en holocausto le quitará la piel y lo cortará en pedazos, y los sacerdotes harán fuego sobre el altar y acomodarán la leña para poner sobre ella los pedazos cortados del animal, y la cabeza y la grasa de los intestinos. El que presenta el holocausto deberá lavar con agua las vísceras y las piernas del animal, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como ofrenda quemada de aroma agradable al Señor. Si el animal que ofrece en holocausto es de su rebaño, de ovejas o de cabras, tendrá que ser un macho sin defecto, y lo deberá degollar al lado norte del altar, ante el Señor. Los hijos de Aarón, los sacerdotes,
rociarán con la sangre del animal los costados del altar. Luego se cortará el animal en pedazos, y el sacerdote pondrá los pedazos cortados sobre la leña que arde en el altar, junto con la cabeza y la grasa de los intestinos. Luego, el que presenta el holocausto deberá lavar con agua las vísceras y las piernas del animal, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como ofrenda quemada de aroma agradable al Señor. Si el animal que ofrece en holocausto en honor al Señor es un ave, tendrá que ser una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote ofrecerá el ave en el altar, le arrancará la cabeza y quemará el ave sobre el altar después de exprimir su sangre en un costado del altar. Le quitará el buche y su contenido y lo echará hacia el lado oriente del altar, o sea, en el lugar de la ceniza. Luego partirá el ave en dos, tomándola por las alas, pero sin separar las dos partes. Finalmente, quemará el ave sobre la leña del altar, como holocausto, como ofrenda quemada de aroma agradable al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el libro del Levítico básicamente nos va a hablar acerca de los holocaustos o de los sacrificios que se deben pagar por los pecados de los israelitas. Una vez que el tabernáculo ha sido construido, Dios tiene un lugar donde se le pueden presentar los sacrificios de expiación de los pecados a Él. Aquí nosotros debemos decir algo que es muy importante y que debemos recordarlos si queremos vivir bajo una fe y una religión verdadera. Y es esta: quien quiere adorar a Dios debe hacerlo como Dios manda, no como uno cree que debe ser. La Iglesia Católica en sus 2000 años siempre ha seguido las órdenes de Cristo, de su Señor. Por eso la Iglesia Católica no puede cambiar la doctrina para acomodarse a las modas, tendencias y pensamientos del mundo. Debe obedecer fielmente y por convicción los mandatos de su Señor, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Fíjense que el libro del Levítico empieza con esta frase: el Señor llamó a Moisés desde la tienda del encuentro y le dijo lo siguiente. ¿Qué nos está tratando de decir esto? Que la adoración, que la expiación, que los holocaustos, que el sacrificio, los sacrificios, que la religión parten de la voluntad divina y debe hacerse según los requerimientos de Dios. Nosotros podemos ver muchas denominaciones religiosas que se autoproclaman como las liberadoras, como las aclaradoras, como las reavivadoras, que lo que hacen es lo que les da la gana, que inventan o malinterpretan la palabra de Dios porque no tienen ni tradición, ni historia, ni comprenden la cultura en la que fueron escritos y en lo que sucedieron los hechos que se nos narra y que se nos ha consignado en la palabra de Dios. Y es por eso que la mala interpretación de los textos bíblicos conlleva a doctrinas erráticas, doctrinas muchas veces diabólicas,
y muchas veces alejadas del deber, de la voluntad divina. ¿Y por qué digo esto? Porque el libro del Levítico nos va a venir a enseñar cómo Dios ordena que las cosas se deben hacer. En primera instancia, envía a Moisés como su mediador. Moisés es el mediador de la alianza del monte Sinaí. Dios va a hablar o se va a manifestar siempre a través de Moisés. En la alianza del monte Sión, nuestro mediador va a ser Cristo Jesús. Él es el que nos va a traer la voluntad del Padre. Es más, Él lo dice en todos los evangelios, especialmente en el Evangelio de San Juan, donde le dice a sus apóstoles, y se los está repitiendo constantemente, que las palabras que Él dice no son suyas, sino son las del Padre. Que las cosas que Él está haciendo es porque el Padre se las ha enviado. Una clara referencia a esta dinámica que tiene Moisés con el Señor, o que el Señor tiene con Moisés, que es a través de él que le va diciendo al pueblo de Israel cómo debe ser la religión, cómo debe ser la doctrina, cómo debe ser la forma como ellos se relacionan con él. Dios es el creador, Dios es el que debe ser adorado, por lo tanto es Él quien debe poner las reglas de juego de cómo se debe adorarse a Él. Jesús se lo dice a la samaritana, le dice, el Padre o el Señor o Dios busca personas que lo adoren en espíritu y en verdad. Por eso no podemos estar nosotros asumiendo que Dios quiere de nosotros algo como nosotros lo pensamos. No, nosotros tenemos que irnos a la fuente. La fuente del Nuevo Testamento, la fuente de la alianza del monte Sión es Jesucristo. Nosotros no podemos depender de otros que han venido recientemente diciendo que ellos son los iluminados, que Dios los ha llamado, que Dios se les ha aparecido, que a través de visiones ellos van a cambiar las cosas. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Por eso la iglesia tiene algo que se llama tradición. Y ha hecho desde el día 1 hasta hoy lo que Cristo mandó. ¿Con qué? Con la autoridad que Dios Padre le dio a Cristo para que le ordenara a sus apóstoles y a su iglesia. Entonces vemos aquí que los holocaustos, estamos hablando de los sacrificios. ¿Qué es un holocausto? Un holocausto es un sacrificio que se le da a Dios, se le ofrece a Dios voluntariamente para que Dios perdone el pecado de la persona. Para que a través de ese sacrificio de un animal que nos cuesta. Por eso dice que si el animal que ofrece en holocausto es de su ganado, o sea, yo no podía ir al tabernáculo a pedirle perdón a Dios yendo al bosque y matando un animal salvaje y llevándoselo a Dios. Eso no era válido. ¿Por qué? Básicamente porque me tenía que costar, me tenía que doler, para que así la próxima vez pensara 2 veces antes de transgredir la ley. Esa es la razón fundamental de por qué Dios pide o dice que si tú quieres ofrecerle un holocausto, tiene que ser de tu ganado. Y otra cosa mucho más dolorosa, para las personas que vivían del ganado, que vivían, ¿verdad?, de los ya sea del ganado vacuno o del ganado, o sea, era algo que les costaba, era algo que era valioso, que valía mucho. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí podemos ver que el Señor dice, en primera instancia en este capítulo hace diferenciación de 3 tipos de animales. El primero es el ganado vacuno, ¿sí? Y
si yo iba a ofrecer un holocausto, yo tenía que ofrecerle voluntariamente a Dios para que me perdonara, expiara mis pecados a través del holocausto, un toro perfecto, un toro sin mancha, sin defecto. Eso tiene dos connotaciones. La primera connotación era que a mí obviamente me iba a doler más matar a mi toro más bonito, que lo podía vender más caro o que me podía dar una cría mucho mejor que un toro con defecto. Entonces, ahí ese va el primer contexto, el primer significado, que a mí me duela el sacrificio que estoy haciendo para que me duela también pecar, que me cueste pecar. O sea, si a mí me cuesta desprenderme de algo, matar, bueno, yo tenga mi toro bien bonito, que ya yo había planificado que lo iba a multiplicar, ¿verdad? Porque en el antiguo Israel, que eso es muy importante, en el antiguo Israel, el macho se valoraba más. El hombre, el macho, tenía mayor valor que la hembra. Eso lo debemos comprender en ese contexto. Entonces, por eso Dios exige algo que le costara a la persona, con el fin de que la persona pensara antes de transgredir la ley. Entonces, segundo, macho y sin mancha también era una referencia a Cristo. Un hombre sin defecto, sin pecado, sin mancha. Entonces, ese tiene las dos connotaciones. Dice, tendrá que ser un toro sin defecto para que le sea aceptado. Tiene esas dos connotaciones. Deberá ofrecerlo en presencia del Señor en la entrada de la tienda del encuentro, donde Dios diga, donde Dios mande, en su casa. No en mi casa, no en medio de la calle, no en un rinconcito, no en el bosque, no, donde Dios ordena que se le debe ofrecer sacrificios, ahí uno debe ir. O sea, uno debe adaptarse a Dios, no Dios adaptarse a mí. No es que yo creo que Dios debe aceptar mi vida, la forma como vivo, la forma como yo elijo adorarlo, elijo buscarlo, no. Dios ha establecido como un Dios de orden cómo se le debe buscar, cómo se le debe adorar, cuándo, dónde, por qué. Y nosotros debemos adaptarnos a eso. Entonces, otra cosa que aquí podemos entender es que le dice, poniendo la mano sobre la cabeza del animal. Eso en clara alusión a que el animal va a ser un sustituto de la persona. El animal, a través de la imposición de las dos manos, tú sientes el animal, tú miras el animal, tienes contacto con el animal y así tienes una conexión con él. De tal manera que es otra forma también de que nos duela el pecar, que nos duela transgredir la ley. Eso era también la connotación. Entonces, con esta imposición de manos lo que buscaba, lo que simbolizaba era el traspaso de la culpa, el traspaso de la pena. Si alguien tenía que morir, moría el animal por ti como sustituto. Así como Cristo muere por nosotros en la cruz, así como Cristo recibe de nosotros sobre su espalda todos los pecados de las personas, todos los pecados del mundo, así es el simbolismo de que la persona que ofrecía el holocausto colocaba sus manos sobre la cabeza del animal. Así el animal será aceptado para obtener el perdón de sus pecados, o sea, el perdón de los pecados de la persona que lo ofrecía en sustitución. Eso hay que tenerlo claro. Cristo es nuestro sustituto. Cristo tomó el lugar de nosotros. Ahí vemos una clara referencia a Barrabás y Jesús. Jesús es condenado y Barrabás es absuelto, siendo Barrabás un asesino. Jesús toma el lugar
de Barrabás. ¿Sí? Degollará el toro de... ¿Qué pasa aquí? Que la persona tiene que matar, él mismo tiene que matar al animal. O sea, tú mismo tenías que matar el animal que ofrecías en holocausto. ¿Ya? Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, así como en la antigua alianza había sacerdotes, en la nueva alianza debía haber sacerdotes. Por eso el sistema de pastores no es bíblico, no es lo que Dios quiere. Tiene que haber un sacerdocio, tenía que haber un sacerdocio y Cristo lo instituyó en los apóstoles y en el clero católico. Por eso el sistema de sacerdotes es el sistema real, el verdadero, de la alianza del monte Sión. El sistema de pastores, de alguien que de la nada se autoproclama pastor, apóstol, evangelista, eso no es voluntad de Dios, eso no lo mandó Jesucristo, eso es un invento de hombres. Ahora, dice, los sacerdotes ofrecerán la sangre, porque más adelante, en Levítico 17, nos daremos cuenta de que en la sangre está la vida. Por lo tanto, el derramamiento de sangre representará el pago por el pago por el pecado. ¿Ya? Entonces rocerá con ellos el altar del costado que está en la entrada de la tienda del encuentro. El que presenta el animal en holocausto le quitará la piel y lo cortará en pedazos. Fíjense cómo la persona tiene que hacer este proceso para que le duela el destino y vea cómo ese pecado por el cual está pidiendo perdón genera unas consecuencias bastante desastrosas y dolorosas para un animal inocente. Y eso lo podemos ver en Cristo, como Cristo sufrió bastante hasta el extremo por el perdón de nuestros pecados. ¿Ya? Dice, y los sacerdotes harán fuego sobre el altar y acomodarán la leña, para poner sobre ellos los pedazos cortados del animal y la cabeza y la grasa de los intestinos, que servían como combustible. El que presente el holocausto deberá lavar con agua las vísceras y las piernas del animal, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como ofrenda quemada de aroma agradable al Señor. Holocausto es eso, es aquello que asciende al Señor. Eso es lo que se llama o significa holocausto en pocas palabras. Aquello que es quemado y ofrecido y asciende de manera grata a Dios. Fijémonos que en las tres descripciones de cómo sacrificar a los diferentes animales, termina siempre la frase olor agradable a Dios. Cristo es nuestro olor agradable a Dios. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, cuando nosotros pensamos como Cristo, como dice San Pablo, ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí, somos un olor agradable a Dios. Cuando el carácter pecaminoso nuestro es reemplazado por el carácter amoroso de Cristo, que es un proceso, porque nadie se transforma en Cristo de la noche a la mañana, es toda una vida, una larga vida, desde que nacemos y nos bautizan hasta que morimos, es un largo camino por ir transformándonos en otro Cristo. Entonces aquí podemos ver también que si el animal es del rebaño de ovejas o cabra, tendrá que ser un macho sin defecto y deberá ser degollado al norte del altar del Señor. Fíjense que cada animal tenía como un lado del altar donde era sacrificado. ¿Sí? Los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán con la sangre del animal el costado del altar. Luego se cortará el animal en pedazos y el sacerdote pondrá los pedazos cortados sobre la leña que arde en el altar, junto con la cabeza y la grasa de los intestinos, igualito a como pasaba con el toro. Luego el que presenta el holocausto deberá lavar con las aguas las vísceras y las piernas, y el sacerdote
lo quemará todo sobre el altar como ofrenda quemada de aroma agradable al Señor. ¿Sí? El sacrificio era elevado, era levantado, era quemado para que llegara ese sacrificio con aroma agradable a Dios. Y por último, si las personas, o sea, aquí podemos ir viendo cómo habían tres tipos de animales, porque dependiendo de la capacidad económica de los recursos, habían personas, habían israelitas que podían entregar de su rebaño de toros, ¿verdad? Había otros que no tenían, no era vacuno, sino que tenían ovejas o cabras, entonces ofrecían de su rebaño, porque les tenía que doler, porque les tenía que costar, porque tenían que ver el sufrimiento del animal, con el fin de que al momento de pecar se acordaran y dijeran, no, no quiero pecar. Es que esa era la connotación, esa era la idea pedagógica de Dios, de todos estos sacrificios, que el ser humano pensara antes de pecar las consecuencias de sus actos. Un animal inocente moría por culpa de sus pecados. Entonces aquí vemos que ya para las personas que no tenían ese poder económico tan grande, no tenían rebaños, podían entonces presentar un ave, que tendría que ser una tórtola o un pichón de paloma. Esa era la orden. Tú no podías llevar una águila, un buitre, un cóndor, porque no te lo aceptaban, porque Dios había definido claramente que era una tórtola o un pichón de paloma. ¿Ya? El sacerdote ofrecerá el ave en el altar, le arrancará la cabeza y quemará el ave sobre el altar después de exprimir su sangre. Fíjense que todo es a través de la sangre. Yo me imagino ese olor que debía estar ahí en el altar con tanta sangre. O sea, el lugar de la ceniza. Dice, y lo echará hacia el lado oriente del altar, mientras que las ovejas y las cabras eran al norte. Las aves eran echadas o eran quemadas al oriente del altar, o sea, al lugar de la ceniza. Luego partirá el ave en dos, tomándola por las alas, pero sin separar las dos partes. Finalmente quemará el ave en la leña del altar como holocausto, y vuelve y repite la fórmula. Se repite la fórmula de las otras dos animales, o las formas como sacrificar los diferentes tipos de animales que Dios aceptaba como holocausto por la expiación de los pecados, como ofrenda quemada de aroma agradable al Señor. Entonces aquí podemos ver cómo Dios comienza a establecer la forma de cómo quiere Él que nosotros le presentemos holocaustos, ofrendas, para que Él nos perdone los pecados. En este caso eran los israelitas. Este es el sistema de perdón de pecados de la alianza del monte Sinaí. El plan de salvación, eso hay que tenerlo siempre claro como cristianos. El plan de salvación es esto. Todo este sistema de escoger un pueblo santo, de escoger sacerdotes, de tener un tabernáculo, es para que Dios pueda perdonar nuestros pecados, pueda purificarnos y pueda permitirnos acercarnos a Él. Y esto iba a ser una sombra del verdadero sacrificio y de la verdadera alianza que venía a ser la del monte Sión, a la cabeza de Cristo Jesús y de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, para la gloria de Dios. Vamos entonces ahora a profundizar acerca de los holocaustos. Vamos a ver cómo a lo largo de toda la palabra de Dios podemos ver la importancia de este rito y cómo está conectado con Cristo nuestro Señor, y qué representaba en el Antiguo Testamento y qué representaba en el Nuevo Testamento. Vámonos a ver cómo desde el padre de la nación israelita y el padre de las tres religiones más importantes del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam, que es Abraham,
ya él hacía este tipo de cosas. Vamos a verlo y que él lo establece, o Dios se lo establece a él y él lo hace. Vámonos a Génesis capítulo 15, versículos del 5 al 18. Dice: entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, Dios está hablando con Abraham: mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo. Ser aceptado como justo significa que Dios perdona los pecados y lo tiene como amigo. Lo tiene como una persona pura, como una persona santa con la cual él puede relacionarse. Y le dijo: yo soy el Señor. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Le está dando una promesa. Le está dando una tierra que para los israelitas y la antigua alianza era la tierra de Canaán. Para la alianza del monte Sión y para los cristianos es el cielo. Es la presencia de Dios, la visión beatífica de Dios. Pero, Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra? Contestó Abraham. Y Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero de 3 años cada uno, y también una tórtola y un pichón de paloma. Fíjense que ya los holocaustos y los sacrificios ya Dios se lo había dicho a Abraham. Ya desde Abraham ya venía esto. Abraham trajo todos estos animales a Dios, los partió por la mitad y puso una mitad enfrente una de otra, pero no partió las aves. Fíjense las cosas como son de claras. Y los buitres bajaban sobre los cuerpos de los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Cuando empezaba a anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido. De pronto lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo. Entonces el Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero, Egipto, y que allí serán esclavos y que serán maltratados durante 400 años. Pero yo también castigaré a la nación que va a hacerlos esclavos, y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. Se cumplió todo. Por lo que a ti toca, morirás en paz cuando ya seas muy anciano, y así te reunirás con tus antepasados. Después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán a este lugar, porque todavía no ha llegado al colmo la maldad de los amorreos. Cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció un horno que echaba humo y una antorcha encendida que pasaba por en medio de los animales partidos. Aquel mismo día el Señor hizo una alianza con Abraham. Fíjense, la alianza. Y le dijo: esta tierra se le dará a tus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Es decir, la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmorneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí podemos ver cómo desde el Génesis, desde Abraham, ya vienen los holocaustos. Recordemos que dentro de Abraham se encontraba Jacob, Israel, y que dentro de Jacob o Israel estaba Leví, que dentro de Leví estaba Aram, el padre de Moisés y de Aarón y de Miriam. Y de ahí se sale todo esto. Fíjense cómo desde el padre Abraham va recorriendo, se va cumpliendo la palabra que Dios le dice, que le profetiza a Abraham,
y llega hasta los levitas, que son los que van a continuar con este proceso. Fíjense que Abraham lo hace de una manera rústica, pero ya teniendo un tabernáculo, ya siendo un pueblo numeroso, ya siendo un pueblo libre y con riqueza, ya el culto no puede ser tan sencillo como este. Fíjense que Satanás, representado en los buitres, intentaban extropiar esta alianza, intentaban extropiar este sacrificio, este holocausto que estaba dando Abraham a Dios, esta adoración que Abraham estaba haciendo a Dios. Y fíjense que están los mismos animales que aparecen en Levítico 1. Vámonos muchos años más adelante, en la época de los reyes, y vamos a ver un personaje maravilloso, espectacular, que lo vamos a ver en dos fases. La fase 1, vamos a verlo en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 20 al 40. Elías y los profetas de Baal. Ahab mandó llamar a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a Él. Fíjense, obediencia y fe en Dios, no siguiendo nuestros propios caminos y no siguiendo nuestros propios pensamientos y nuestras propias creencias y nuestras propias interpretaciones de la voluntad de Dios, porque nos da la gana, porque sí. Porque hoy me levanté y hoy creo que Dios me iluminó y ya. No. Fíjense. Síganlo a él, y si Baal lo es, a él deberán seguirlo. El pueblo no respondió palabra, y Elías continuó diciendo: yo soy el único profeta del Señor que ha quedado con vida, en tanto que de Baal hay 450 profetas. Pues bien, que se nos den 2 becerros. Fíjense, otra vez aparece la imagen del becerro, y que ellos escojan uno y lo descuarticen y lo pongan sobre la leña, pero que no les prendan fuego. Yo por mi parte prepararé el otro becerro y lo pondré sobre la leña. Lo mismo que pasa, lo mismo que Dios a través de, lo mismo que Moisés le dice a los israelitas, que Dios le ordena. Y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Luego ustedes invocarán a sus dioses y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el Dios verdadero. Buena propuesta, respondió todo el pueblo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escojan uno de los becerros y prepárenlo primero, ya que ustedes son muchos. Ellos hacían o representaban a los sacerdotes. Luego invoquen a su Dios, pero no enciendan fuego. Así pues ellos tomaron el becerro que se les entregó y lo prepararon, y desde la mañana hasta el mediodía invocaron a Baal. Estaban con su vaina. Decían: contéstanos, Baal. Y daban pequeños brincos. Esa religión de los brincos y de las emociones. Y esa religión de que la gritería. Y ven, Baal, ven. Hablando, ¿verdad? Ya sabemos cuál es esa religión. Alrededor del altar que habían construido, pero ninguna voz respondía. Hacia el mediodía, Elías se burlaba de ellos diciendo: griten más fuerte, porque es un Dios. A lo mejor está ocupado, o está haciendo sus necesidades, o ha salido de viaje. Tal vez esté dormido y haya que despertarlo. El Dios está por allá en su fiesta, tomándose una cervecita y no les presta atención. Ellos seguían gritando y cortándose con cuchillos
y lancetas, como tenían por costumbre, hasta quedar bañados en sangre. Ellos eran los que se cercenaban. Pero pasó el mediodía y aunque ellos continuaron gritando y saltando como locos, los que les gusta gritar y saltar como locos, continuaron gritando y saltando como locos hasta la hora de ofrecer el sacrificio. No hubo ninguna respuesta. Nadie contestó ni escuchó. Entonces Elías dijo a toda la gente: acérquense a mí. Toda la gente se acercó a él y él se puso a preparar el altar del Señor, que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, las 12 tribus de Israel, conforme al número de la tribu de los hijos de Israel, a quien el Señor dijo que se llamaría Israel, y construyó con ellas un altar al Señor. Hizo luego una zanja alrededor del altar, donde cabrían unos 20 litros de grano, y tras acomodar la leña, descuartizó al becerro y lo puso sobre ella. Luego dijo: llenen 4 cántaros de agua y vacíenlos sobre el holocausto y la leña. Cojan agua y échenla sobre el becerro, sobre el holocausto, que debía prenderse con fuego, ¿verdad? Pero le iban a echar agua, lo mojaron. O lo mojó Elías. Y así lo hicieron ellos. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja. A la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías se acercó y exclamó: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, haz que hoy se sepa que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que hago todo esto porque me lo has mandado. Fíjense lo que yo les vengo diciendo. La verdadera religión es hacer la voluntad de Dios porque Dios lo manda. No hacer lo que uno cree, no hacer lo que uno se inventa, no hacer lo que los hombres mandan, sino lo que Dios manda. Y en este caso lo que Cristo ordenó en su momento. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente sepa que tú eres Dios y que los invitas a volverse de nuevo a ti. En aquel momento, el fuego del Señor cayó y quemó el holocausto y consumió el agua y hasta las piedras y el polvo, y consumió el agua que había en la zanja. Fíjense, algo sobrenatural. Al ver esto, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías les dijo: atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. La gente los atrapó y Elías los llevó al arroyo Quizón, y allí los degolló. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, no podemos llegar al extremo de Elías de degollar a aquellos que enseñan la mala doctrina o enseñan doctrinas diabólicas, pero sí es importante que nosotros sepamos dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados? ¿Y cuál es la religión verdadera? Y con este estudio bíblico nosotros, que vamos avanzando ordenadamente, capítulo a capítulo, libro a libro, y vamos viendo las conexiones que hay en todo la palabra de Dios. No es solamente una frasecita, es todo. Fíjense que comenzamos desde el Génesis, ya vamos por Primera de Reyes, y ahora vamos al Evangelio de San Lucas. Vámonos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 21 al 38, que es el niño es presentado en el altar. Vamos a ver vamos a darle forma como Jesús es ese becerro, ese toro perfecto, sin mancha, que toma el lugar nuestro delante de Dios como el holocausto
perfecto, como el holocausto más santo, como el olor más delicioso en honor a Dios Padre. Vamos a verlo. Dice, a los 8 días circuncidaron al niño, que es el bautismo católico. A los 8 días de nacido, circuncidaron al niño. Y le pusieron por nombre Jesús. Por eso la Iglesia Católica bautiza de niño. Así como el pueblo judío en la antigua alianza circuncidaba al varón para hacerlo parte del pueblo de Dios, la Iglesia Católica bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya no solamente a los varones, que eran los que tenían prepucio, sino a los niños y a las niñas, porque ya las niñas tienen igual dignidad y relevancia. Lo vimos en el programa especial de las mujeres. En la nueva alianza la mujer tiene los mismos derechos y la misma dignidad que el varón. Entonces aquí podemos ver el nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera encinta. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor, porque era primogénito. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Y más este era por el cual se había hecho esa ley. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Yo pregunto, señores católicos, hermanos y hermanas, si los protestantes dicen que hay que bautizarse de mayor porque el niño no tiene pecados, y el bautismo por agua, según el bautismo de Juan Bautista, que bautizó a Cristo de 30 años, tiene que ser por arrepentimiento. Yo pregunto, ¿por qué, si los holocaustos y los sacrificios eran para expiar los pecados, por qué los niños israelitas en el momento de su presentación y en el momento de la circuncisión debían ofrecerse por ellos una tórtola y un pichón, que obviamente, como vimos en Levítico 1, era por la expiación de los pecados? Y no lo hacía el niño, lo hacían sus padres en nombre del niño. O sea, que aquí estamos viendo que el niño se le está, aunque sea Cristo, para cumplir la ley, se le está expiando algo, está pagando algo. Cristo no tenía pecado, no tenía ningún pecado, pero aún así cumplió la ley. Y la ley mandaba que se tenía que matar o hacer un sacrificio de un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahí hay un bautizo. Aquí está el bautismo de niños. Cristo fue bautizado de niño, según la alianza del monte Sinaí. Aquí está la fórmula. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos. O sea, el catolicismo de todos los pueblos, de la universalidad. La luz que alumbrará a las naciones, no solamente al pueblo de Israel, a las naciones. Eso es catolicismo.
y que será la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma, el dolor y sufrimiento de María. También estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era ya muy anciana. Se casó siendo muy joven y había vivido con su marido 7 años. Hacía ya 84 años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor, con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús, a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí podemos ver muy bien el bautismo de niños clarito. Clarito, clarito, clarito. ¿Sí? La Iglesia Católica continúa este proceso, pero ya a la luz del Nuevo Testamento. No siguiendo la ley mosaica, sino siguiendo la orden del Señor de ir y bautizar a todas las criaturas de la tierra, a todas las naciones. Vámonos entonces ahora a ver cómo va evolucionando. El niño es presentado, tiene una relación porque por él se sacrifica unas tórtolas y unos pichones de paloma, que eran los mismos que se usaban en Levíticos capítulo 1. Vamos a ver cómo ahora el nuevo Elías, fase 2, llamado Juan Bautista, vamos a ver qué habla o qué dice de Cristo. Y aquí Simeón y Ana hablan de Jesús. Vamos a ver ahora qué dice Juan Bautista. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya lo identifica como Cordero. Y recordemos que el Cordero era uno de los animales que se utilizaban para hacer los holocaustos de expiación por el pecado. A él me refería yo cuando dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que mí. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. El bautismo de Juan es de agua solamente, para perdón de los pecados. Pero el bautismo de Jesús, de la alianza del monte Sión, es con fuego, o al fuego. Juan también declaró: he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con Espíritu Santo. O sea que el bautismo de Jesús es superior. El bautismo de la Iglesia Católica es muy superior que el bautismo de Juan por inmersión de agua, y que solamente es para el perdón de los pecados. Esa es la diferencia, la superioridad del bautismo católico. Ya yo lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vemos cómo Elías, en su segunda fase, llamado Juan el Bautista, no es reencarnación, es el otro Elías. Juan Bautista es el otro Elías, el Elías que debía de venir antes del Señor. Eso hay que aclararlo muy bien. No es que sea la misma persona reencarnada, no.
Elías 1 es el que vimos allá venciendo en el monte Carmelo a los profetas de Baal. Y este es el otro Elías, el que debe venir, llamado, que nosotros lo conocemos como Juan el Bautista. Vamos ahora realmente cuando se cumple este holocausto. Vámonos ahí mismo al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 28 al 37. Dice, muerte de Jesús. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, toda la ley, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se le acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo, todo está cumplido. Toda la ley, todos los profetas, toda la ley mosaica se acababa de cumplir en él. Ya iba a surgir una nueva alianza. Hasta ahí llegaba la alianza de Moisés. Hasta aquí llega la alianza del monte Sinaí. Hasta aquí, en este preciso momento. Tomemos la foto. ¡Pam! Por eso es que él dice, todo está cumplido. Ya yo cumplí todo. De ahora en adelante es algo nuevo. Lo que yo voy a armar. Lo que yo mando, le voy a mandar a mis discípulos. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día antes de la Pascua y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado. El sábado era sagrado en la alianza del monte Sinaí. Pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Y al momento salió sangre y agua. Por eso la Iglesia Católica es la iglesia de la sangre y del agua. El que cuenta esto es uno que lo vio, porque él estaba ahí. ¿Recuerdan? Él estaba ahí presente. Y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ni un hueso. Y en otra parte la escritura dice, mirarán al que traspasaron. De esta manera se aseguraban los soldados romanos, expertos en crucifixión, de que Jesús estuviera total y completamente muerto. Jesús acababa de morir completamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y para terminar, veamos lo que dice San Pablo y que nos aclara en Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 23. Es clarito, la palabra de Dios es clarita. Eficacia del sacrificio de Cristo, que es de los holocaustos esos que hacen en Levíticos. Pero Cristo ya vino. Y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. La alianza del monte Sión es la alianza definitiva. No hay más alianzas. Dios no cambia. Dios su plan de salvación lo tiene listico desde la eternidad. No necesita a un gringo o a una gringa o a nadie para que le venga a arreglar su iglesia. El Espíritu Santo ha guiado a la iglesia de Cristo durante 2000 años. Que haya gente buena, que haya gente mala, que haya malas prácticas, eso es otra cosa. Pero la iglesia de Cristo ha estado viva siempre, es la misma. Y el Señor no necesita de ningún gringo o de ningún alemán o de ningún inglés. Fíjense, estoy hablando de naciones que siempre dicen que son las salvadoras del mundo. ¿Para qué?
pueda restablecer la iglesia. Entonces, Jesús es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto que el tabernáculo, ¿verdad? Y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Entonces hay otra creación. ¡Wow! Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Es verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de la becerra que se quema en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tiene poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Por eso nosotros no podemos estar en una iglesia que se devuelve a la antigua alianza, que dice que hay que cumplir los mandamientos de la antigua alianza, que mezcla la alianza. Unas cosas sigue de la alianza nueva y otras cosas las mezcla con la alianza vieja. O eres frío o eres caliente, si no te vomito, dice el Señor. O como dice también, odres nuevos con vino nuevo, odres viejos con vino viejo. Pero no puedes mezclar dos cosas. Así que las iglesias, denominaciones, como nosotros queramos llamarlas, que mezclan las dos alianzas, no son del Señor. La iglesia católica es la única que maneja y es la iglesia de la nueva alianza. Por eso tenemos todo diferente a las otras denominaciones y hasta a los mismos judíos. Tenemos que ser diferentes a los judíos porque nuestra alianza es distinta. Miren lo que dice aquí. Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha. Y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Por eso, Jesucristo es mediador de una nueva alianza. Por eso no podemos mezclar las alianzas. Y un nuevo testamento. Pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza. La primera alianza no sirvió. Por eso no podemos volver a ella. Y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. ¿En quién? En la persona de Abraham. Para que un testamento entre en vigor, escuchemos esto, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo. Cristo es el que hace la alianza entre Dios y nosotros, es nuestro mediador, así como Moisés. Así que Él tenía que morir y morir bien, por eso es que lo traspasan para darse cuenta de que estaba realmente muerto. Después, un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Por eso la primera alianza también se estableció con derramamiento de sangre. Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después tomó lana roja y una rama de hisopo, las mojó en la sangre de los becerros y los chivos mezcladas con agua, y roció el libro de la ley, y también a todo el pueblo, la sangre. Bien. Entonces les dijo, esta es la sangre que confirma la alianza, que Dios ha ordenado para ustedes. Moisés roció también con sangre el santuario y todos los objetos que usaban en el culto. Esa es la alianza del monte Sinaí. Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre. Y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Fíjense la seriedad de las cosas. De manera que se necesitaban tales sacrificios para purificar aquellas cosas que son copias de lo celestial. Pero las cosas celestiales necesitan mejores sacrificios que esos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por eso la Iglesia Católica es la iglesia del monte, de la alianza del monte Sión, y por eso es totalmente diferente a sus mandamientos son diferentes a los mandamientos de los judíos y de todas esas sectas que quieren volver o que han vuelto a la antigua alianza.
Los católicos no tenemos que cumplir los mandamientos que cumplían los judíos, porque Cristo estableció cuando vino a la tierra unos nuevos mandamientos que tenían en cuenta a la mujer como persona y ser humano con la misma dignidad del hombre. Ya el sábado no servía, no funcionaba. Respetó el Señor y autorizó el domingo como nuevo día, como el octavo día, como el día de la nueva creación, que es su resurrección. Ya por eso nosotros no circuncidamos solamente a los niños, los bautizamos, quitándoles el pecado original, pero no solamente bautizándolos para arrepentimiento, sino para llenarnos del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros somos diferentes. Y aunque nos traten de la gran ramera, que somos esto, que somos lo otro, nosotros debemos tener la frente bien en alto, porque si nosotros estudiamos esta palabra que nosotros hicimos, porque la palabra de Dios la inventó, la hizo, o Dios ordenó e inspiró a San Dámaso I, Papa de la Iglesia Católica Romana, para que hiciera esto. Entonces nosotros somos el origen de todo. Y si la Iglesia Católica está mal, todas las iglesias que siguen este libro están mal entonces. Porque la Iglesia Católica es la madre de este libro. ¿Y por qué lo hizo y por qué? Porque tenía la autoridad de su Señor. ¿O es que acaso Cristo no le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro, que era el Papa? Entonces ahí podemos ver cómo la Iglesia Católica es la iglesia verdadera, sin mucha pelea, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.